Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Bienvenido, Francisco. Hola, Paula. Muchas gracias. Muy contento de estar nuevamente con vos y con todo el público aquí presente. ¿Cuál va a ser el tema de interés que vamos a tratar hoy, Paula? Bueno, pues yo voy a empezar con una historia que me fascina. Es una obra literaria inglesa que habla del retrato de Dorian Gray. Algunos sabrán de qué se trata, algunos dirán de qué se trata esta historia. Resulta que Dorian era un muchacho apuesto, guapísimo, que además se sentía bello, se sentía que atraía a las personas por todas sus cualidades, por lo luminoso que era en su personalidad. Así que Dorian manda a hacerse un retrato para que él todos los días pudiera ver su belleza reflejada en este retrato. Manda entonces a guardar ese retrato en el sótano de su casa y periódicamente bajaba al sótano a ver lo bello que era. Bajaba al sótano a impresionarse a él mismo con su belleza, con toda la parte linda de su personalidad, de su físico. Resulta que con el tiempo que va pasando, Dorian va bajando a ese sótano y del retrato van saliendo sus sombras, es decir, aquella parte fea de su personalidad, aquellos defectos de carácter, aquellos defectos en su temperamento que él no reconocía porque solamente se sentía bello y reconocía toda la parte linda que había en él. Cuando él empieza poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, a reconocer aquellas sombras de su temperamento y de su personalidad, empieza a desesperarse. Era para él muy difícil aceptar que su belleza no era tan luminosa y no era realmente tan linda como él se percibía a él mismo. Así que empieza a destruir ese retrato. Empieza con un cuchillo a romper ese retrato de él mismo, y en esta analogía entendemos que destruyendo el retrato se destruía a él mismo. Así que hoy vamos a hablar de la sombra del ser humano. ¿Sabes qué? Qué buena forma y qué tan bonita de empezar el programa del día de hoy. Porque con eso es de uno de empezar a identificar de cuáles son las sombras que hay en nuestra vida que quizás no las pusimos a analizar. Y que cómo esas sombras nos afectan a nosotros mismos, nos afectan a nuestra familia y a las personas que nos rodean. Y que muchas veces por ahí con esas sombras hacemos que se rompan las relaciones, aun cuando hay mucho amor. Mira, el psicólogo que habla del tema de las sombras es Carl Gustav Jung. Jung habla de la sombra del ser humano y dice algo que a mí me encanta, y es: aquello que niegas te hace preso. Lo que aceptas es lo que realmente te libera. Así que aceptar nuestra sombra en ese camino del autoconocimiento, por eso es tan importante conocernos a nosotros mismos y aceptar aquello que es oscuro en nosotros, porque todas las personas tenemos esa parte oscura, esa parte que no brilla, esa parte que nosotros mismos sabemos que tenemos dentro de nosotros mismos y que nos hace también cuestionarnos, Francisco, por qué a veces hacemos el mal que no queremos en vez de hacer el bien que queremos. Y desde ese conocimiento decir como, bueno, yo no quiero tener sombras en mi vida, pero sí las tengo. O sea, sí las tengo, y qué bueno es decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con ellas? Porque hay veces que digo, no quiero actuar de esa manera y no sé por qué lo hice, y de esa forma de actuar me di cuenta de que no fue tan bueno para la gente que me rodea y principalmente que no ha sido bueno para mí. Entonces, ¿qué puede ser lo bueno que una persona puede identificar de saber cuál es su sombra? Mira, yo aconsejo que la manera más práctica para identificar tu sombra es ver cuáles son los fracasos recurrentes en tu historia. Es decir, una persona que ha fracasado en un trabajo varias veces y que al final siempre termina siendo despedido del mismo trabajo, o que tiene mucha inestabilidad laboral. Es importante que no culpe a la empresa o a la institución de aquello que le suceda, sino que diga cuál es mi responsabilidad en esta situación particular que tengo. Una persona que, por ejemplo, no le cuajan las relaciones, así como decimos nosotros en un lenguaje coloquial, esas personas que se preguntan, pero ¿por qué este año he empezado 4, 5, 6 relaciones y no me cuaja ninguna? Siempre tenemos muchísima habilidad para señalar los defectos de los demás, pero nos cuesta trabajo aceptar cuál es nuestra responsabilidad en el por qué se me rompen las relaciones, si yo he dado tanto amor, si yo me he comprometido, si yo soy tan buena persona, si me veo tan luminoso. Pero, ojo, detente y analiza por qué se te han roto las relaciones. La otra manera como podemos descubrir nuestra sombra es también viendo, después de hacer un inventario de nuestros fracasos recurrentes, de aquello que nos pasa recurrentemente, es
un ejercicio dificilísimo, pero que yo lo recomiendo a mis consultantes, y es entender qué piensan los demás de nosotros. Y con esto los vamos a dejar para que nos vamos a un corte de comerciales y volvamos en nuestro segundo bloque de Coaching con Paula. En Coaching con Paula, y recién, Paula, nos estabas comentando sobre la importancia de reconocer las sombras de cada uno, que son las que tenemos. Quisiera saber también cómo podemos empezar a identificar cuáles nuestras luces para ir contrarrestando con esa sombra. Así es. Bueno, es muy importante el autoconcepto, es decir, que lo que nosotros pensemos de nosotros mismos tenga peso en nuestra vida y que así podamos tener una autoestima también equilibrada y no caer en las personas que tienen una autoestima muy baja y entonces no se valoran a sí mismas. El equilibrio es importantísimo en la vida. Entonces, lo primero para reconocer la sombra, vamos a terminar con el ejercicio de reconocer la sombra, es lo que te digo, revisar nuestra vida, tomar distancia de nuestra vida en esta pantalla de la que siempre hablamos y ver cuáles son esos fracasos recurrentes que nosotros tenemos, que nos ha pasado en el último año, que nos ha pasado en los últimos 6 meses, en los últimos 2 años, en los últimos 5 años. Esos fracasos recurrentes nos van a ir mostrando cuál es la sombra, siempre y cuando lo analicemos y sometamos un poco el ego para entenderlo. El otro ejercicio que es muy difícil de hacer es que elijas a 5 personas, las personas más cercanas. Vamos a decir, tus padres, tus hermanos, tu pareja, tus mejores amigos o personas con las que trabajas. Elige a 5 personas que sean las 5 personas más cercanas a ti. Y de manera anónima, pídele que ellos escriban en un papel cuáles son tus defectos de carácter, qué es aquello que no les gusta de ti, qué es aquello que tú haces de pronto inconscientemente, que les hace doler el corazón, que los lastima, que les molesta. Puede ser que tengas el coraje de que lo hagan sabiendo tú quién lo dice, pero puede ser también que si no quieres saber quién lo dice, la persona que lo está diciendo de ti tenga más libertad de expresión, porque quizá no quieran herirte. O sea que hacerlo de manera anónima también es muy válido. Y tener tú la madurez emocional para escuchar o para leer esas críticas que los demás hacen de ti. Es decir, poder reconocer aquello que los demás ven en ti que tú no eres capaz de ver. Paula, es un ejercicio poderosísimo, porque me imagino que la persona tiene que tener una madurez y una lectura muy objetiva, sabiendo que estas 5 personas están escribiendo desde el amor y no es para lastimarlo, sino que es para que la persona siga creciendo desde este descubrimiento de las sombras. Pero sí debe tener mucho poder este ejercicio, muy interesante. Sí, hay que prepararse porque te lastima. Es decir, si nosotros como padres, por ejemplo, eso es algo que yo le recomiendo muchísimo hacer a los papás, porque los papás siempre se están quejando de lo que pasa con sus hijos. Mis hijos no me obedecen, mis hijos se distancian de mí. Muchas veces los padres de papás adolescentes dicen es que yo me siento solo porque mi hijo nunca quiere estar conmigo, mi hijo nunca me llama cuando ya son hijos adultos. Pero espérate, piensa y reflexiona qué estás haciendo tú para que tus hijos reaccionen así. Es decir, por ejemplo, tengo una consultante que había sido una niña que empezó a consumir muchísima marihuana, había caído en las drogas, y esta niña tenía papás que yo los veía increíbles, eran papás muy pendientes de la niña, eran papás que la llevaban, la recogían, eran maravillosos papás. Cuando yo hablo con la niña y le pregunto, bueno, ¿qué hizo que tú cayeras en las drogas y que tuvieras tanta ansiedad por el comportamiento de tus papás? Ella me describe que los papás eran papás helicópteros. Y yo le digo, ¿qué significa eso? Que son papás helicópteros. Y dicen, pues que sobrevolaban mi vida todo el tiempo. Yo no podía estar tranquila en ninguna parte porque yo sentía que ellos estaban encima de mí todo el tiempo y no confiaban en mí. Era una niña de 19 años. Pero todavía la llevaban a las fiestas, la recogían de las fiestas, la sobrevolaban todo el tiempo, la controlaban, y ella en un momento de desesperación dicen, ahora sí voy a dar motivos para que desconfíen de mí. Entonces, ojo a los papás,
porque también debemos escuchar cuáles son aquellas quejas que tienen los hijos de nosotros y viceversa, también esos hijos que se quejan de los papás todo el tiempo y que todo el tiempo están criticando a los papás, que mis papás son muy intensos. Hay que también decirles a los papás, escucha, ¿qué piensa tu hijo o tu hija de ti? ¿Cómo es la manera como te estás comunicando? ¿Cómo es la manera como estás interactuando con ellos? Para que también puedas tú tomar distancia de eso y autocorregirte. Paula, muchas gracias por compartirnos este ejercicio y si te parece bien, dejamos acá para continuar con el último bloque de Coaching con Paula. Ya estamos de vuelta en Coaching con Paula. Recién nos decía sobre estos padres helicópteros, ¿no? Estos padres que están sobrevolando la vida de cada uno. Y Paula, ¿qué puede hacer una persona que cree que sus sombras son demasiado grandes? Bueno, lo primero, aplaudir yo a la persona por haberla reconocido, porque lo que encontramos más que todo hoy en día es la persona que no quiere reconocer sus sombras. Hoy en día vemos a las personas que están siempre señalando a los demás y fíjate que eso pasa muchísimo. Las personas están criticando a los políticos, a las personas del clero, a las personas de las instituciones. Este país no funciona porque culpabilizan a todo el mundo, porque también hay sombras colectivas, ¿no? Las sombras de las instituciones, las sombras de los países, de los gobiernos. Hay sombras colectivas y hay sombras personales. Pero qué maravilla es cuando la persona se detiene y dice, un momento, ¿cuáles son mis sombras? Esa persona que reconoce que tiene muchísimas sombras es una persona muy valiente. Y eso es algo que hay que aplaudirlo. Cuando los jóvenes empiezan desde temprano, y eso es algo que yo invito muchísimo a los jóvenes a hacer, es si tú en una edad de tu adultez temprana, es decir, vamos a decir 18, 19, 20 años, ya reconoces la sombra, ya empiezas a trabajar en ti mismo para poder trabajar esas sombras y someterlas, gobernarlas, porque la sombra es como una fiera que vive dentro de ti. Es como si fuera un león que tú necesitas domar. Entonces yo los invito a pensar en eso. Estamos viviendo como un león desde el modo animal, desde nuestros impulsos biológicos, o estamos viviendo como un ser humano reflexivo, trascendente, que está viviendo en autogobierno todo el tiempo y en autorreflexión. Entonces, cuando tú de joven, por ejemplo, reconoces esa sombra, ya tienes casi una garantía que en tu relación de pareja vas a triunfar. Porque en tu relación de pareja, como ya sabes cuáles son tus sombras, entonces las puedes trabajar, las puedes someter, las puedes dominar, es decir, como dominar esa fiera que hay en ti y entras a una relación de pareja o a un matrimonio mucho más preparado. Que cuando entras en automático a culpar a la otra persona porque la otra persona no fue capaz de satisfacer tus necesidades, porque esa persona no fue capaz de hacerte feliz y resulta que nadie tiene la responsabilidad de hacerte feliz a ti. Tú tienes la responsabilidad de ser una persona lo suficiente amable, es decir, fácil de amar, para que los demás te amen porque ya has trabajado tus sombras. No, y en eso de trabajar las sombras, y me gustó mucho la comparación que hiciste con el león, porque realmente si creemos que estamos trabajando desde el instinto, nos estamos quedando atrás. Sí tenemos que ser muy conscientes de que como seres humanos tenemos la capacidad de reflexionar y podemos reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestras relaciones, sobre nuestra familia y sobre todos los actos que nosotros hagamos para dejar de creer que actuamos por instinto y decir, no, yo sí soy responsable y si voy a actuar va a ser desde mi perspectiva, desde mi punto de vista para identificar esta sombra y bueno, y quizás empezar a prender una luz que empieza a iluminar desde el conocimiento sobre lo que queramos nosotros y de la forma en que queramos expresar nuestro amor. Mira, por ejemplo, hay un ejercicio que es divertidísimo pero que te ayuda un montón. Dile a tu pareja o a tu mejor amigo o a la persona con la que trabajes que encuentre una palabra clave para cuando salga esa sombra de ti. Entonces, por ejemplo, la palabra clave puede ser león. Cada que tú actúes desde tu sombra como un león, por ejemplo, furioso, por ejemplo, agresivo, por ejemplo, irascible de manera automática, esa persona que vive contigo, tu pareja o la persona con la que trabajas o tu mejor amigo o algo así, dime la palabra
Cuando tú veas en mí esa sombra, dime la palabra. Entonces la persona te dice, Francisco, león. Y tú inmediatamente la reconoces y puedes empezar a entrenarte, porque esto es un entrenamiento. Porque claro, las sombras son heredadas y aprendidas también. Nosotros aprendemos de nuestros padres las sombras. Heredamos de nuestros familiares y de nuestros antepasados esas sombras, sombras familiares. Entonces, qué importante es decir, bueno, si yo estoy heredando y aprendiendo, por ejemplo, de mi padre el mal genio, la agresividad, los gritos, esa manera de comunicarme, le voy a decir a mi pareja o le voy a decir a mi hermano o a mi amigo, oye, cuando yo esté actuando como mi padre, es decir, heredando esas sombras que no quiero, dime la palabra clave. Oye, león, inmediatamente entonces te regulas, autorregulación. Es muy importante que aprendamos ese recurso espiritual, autorregularnos para someter nuestras sombras. Muy bueno, porque además creo que en estas primeras partes quizás sí es necesario escuchar que alguien nos lo diga desde afuera y después quizás con el tiempo nos vamos a dar cuenta nosotros de que podemos nosotros identificar cuál es esto. Y Paula, y sabiendo que no hace falta que hoy nos hagamos un retrato como Dorian Gray, ¿qué te parece si nos regalás la píldora del episodio del día de hoy? Bueno, vamos a encontrar esa píldora para nuestra alma en el día de hoy. Acepta y abre tu conciencia a las críticas que los demás te hacen, aun cuando esto te cause dolor. Una vez hayas desnudado tu alma de toda presencia de ego o falsa humildad, invita a tu sombra a pasar a tu habitación y dialoga con ella. Dialogar con tu sombra es lo más poderoso que puedes hacer para someterla y para despedirla. Decirle chao a tu sombra para que entonces puedas brillar desde la oscuridad. Porque así como te estamos diciendo hoy, no se brilla